El disco duro por alumnos del CETIS 37 del grupo 1515. En informática, un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja magnética sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura o escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Para poder apreciar más un disco duro, procederemos a desarmar este modelo que es un Samsung. Comenzaremos quitándole todos los tornillos. Vamos a utilizar un desarmador de estrella del número 6 y comenzaremos quitándole la carcasa. Ya después de que le quitemos la carcasa podremos observar detalladamente todas las partes del disco. El disco duro por lo regular suele tener platos en donde se graban los datos, el cabezal de lectura y escritura, un motor que hace girar los platos, el electroimán que mueve el cabezal, el circuito electrónico de control que incluye interfaz con la computadora, memoria caché, una bolsita de secante para evitar la humedad y la caja que ha de proteger de la suciedad, motivo por el cual suele traer algún filtro de aire. A continuación podemos observar lo que son los componentes de un disco duro. De izquierda a derecha, en la fila superior, podemos observar la tapa, la carcasa, el plato y además del eje. Y en la fila inferior tenemos lo que es el espuma, aislante, el circuito impreso de control, el cabezal de lectura y escritura, el actuador e imán, y también podemos observar lo que son los tornillos. La tapa y la carcasa se podrá definir que es solo lo que protege a las partes internas del disco duro. A continuación describiremos algunos de los componentes principales dentro de un disco duro. El objetivo no es hacer una descripción exhaustiva de los componentes, sino simplemente hacer un resumen general de los componentes así como de su principal objetivo. Iniciaremos con los cabezales de lectura. Los datos se escriben o leen de los platos a través de cabezales de lectura, que son sensibles a las fluctuaciones magnéticas en los platos que ruedan por debajo de ellas. Estas fluctuaciones se interpretan como los ceros o unos del formato binario de datos que entiende el ordenador. Cuando el plato gira, se forma un flujo magnético de solo algunos micrones de espesor debajo de los cabezales de lectura. Esta es la razón por la cual los discos duros se rellenan en la fábrica y no podrán abrirse, excepto en las circunstancias apropiadas. La tolerancia es tan rígida que incluso daños microscópicos en la superficie de platos pueden dañar permanentemente el disco duro. Que pequeñas partículas como polvo invadan el interior del disco duro puede ser desastroso. Cuando el cabezal se usa para describir los datos, un circuito emplea una corriente eléctrica, produciendo un campo magnético entre el cabezal y la superficie del plato. El flujo magnético se extiende desde el espacio vacío y se implanta en una pista de la superficie de los platos, sobre la cual está situado el cabezal de lectura. Se utiliza el mismo proceso para leer los datos. Por inducir una corriente eléctrica en las bobinas, cuando la apertura pasa un cambio de flujo magnético sobre la superficie de los platos. La controladora del disco duro controla el cambio entre las operaciones de lectura y escritura. Veremos detalladamente cómo es que el conjunto de brazos alineados verticalmente de los cabezales se mueven hacia adentro o hacia afuera según convenga, todos a la vez. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura y escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco. Cabe y es importante decir que los cabezales nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca, hasta 3 nanómetros, debido a una finísima película de aire que se forma entre estas y los platos cuando estos giran. Algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formación de esta película. Si alguna de las cabezas se llega a tocar a una superficie de un plato, causaría muchos daños en él, rayándolo gravemente, debido a lo rápido
El controlador del disco duro, mejor conocido como PCB o tarjeta lógica, contiene un procesador, memoria interna y otros componentes y circuitos que tienen como objetivo controlar lo que sucede dentro del disco duro. Es algo similar a tener un pequeño ordenador dentro del disco duro. El controlador del disco duro sirve para algunas de las siguientes funciones, entre otras: controlar el motor rotativo incluyendo la comprobación de si el motor gira a la velocidad correcta, controlar los movimientos que producen las bobinas para acceder a las pistas, gestionar las operaciones de lectura y escritura, implementar las soluciones de gestión de energía, codificar y descodificar las señales enviadas o recibidas de los cabezales de lectura. Los platos de un disco duro no son extraíbles, en contraste con un disquete. Existen varios discos posicionados verticalmente, fijados a un eje de motor eléctrico de alta velocidad. El material rígido que constituyen los platos tiene que ser altamente resistente a la presión impuesta por las altas velocidades de rotación y temperatura. Normalmente se usa un metal, a pesar de que ya se han utilizado vidrio y cerámica. Como los platos metálicos son mucho más resistentes a los cambios de los platos de plástico de un disquete, pueden estar sujetos a una presión mucho mayor con resultados bastante fiables. Esto significa que un plato de disco duro puede girar a velocidades de 7200 revoluciones por minuto o más, mientras que un disquete tradicional está limitado a cerca de 300 revoluciones. Cuanto mayor es la velocidad de rotación, más rápido será el tiempo de acceso y de salida de los datos. Los platos están revestidos de una capa o revestidos por ambos lados de una sustancia magnética, óxido de hierro o película magnética de metal, para memorias no temporales. Las superficies de los discos suelen lubricarse para minimizar los desgastes durante el inicio y el cierre. Los platos del disco duro son así bastante duros y mucho menos susceptibles a daños provocados por los cabezales. El motor rotativo es responsable de la rotación de los platos del disco duro, permitiendo que el disco funcione. El motor tiene que permanecer estable, fiable y consistente en su rotación, de manera que permita un uso continuo durante miles de horas sin ningún tipo de fallos. Muchos de los problemas de los discos duros tienen una relación directa con la inestabilidad de los motores rotativos. El motor debe tener lo menos vibración posible, debido especialmente a las rígidas tolerancias que presentan los cabezales de la lectura. Las bobinas son un dispositivo usado para mover los brazos de los cabezales de lectura hacia adentro y hacia afuera de la superficie de los platos, y usan un sistema de feedback llamado servo para posicionar dinámicamente los cabezales de lectura sobre las pistas deseadas. Las bobinas funcionan a través de atracción y repulsión electromagnética para posicionar los cabezales en el lugar deseado, y la distancia que recorrerán los brazos hacia adentro o hacia afuera es regulada por la cantidad de corriente enviada a las bobinas. Eso fue todo, compañeros, y gracias por su atención. Fue un trabajo elaborado por Pérez Juárez Daniel, Víctor Jesús Olvera Hernández y William Hernández Castillo. Somos alumnos del CETIS 37 del grupo 1515.